Hoy las descargo y mañana te confirmo cuando ya las tenga. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, a ver, según el temario que habíamos hablado al principio de esta materia, hoy corresponde la clase de anatomía funcional del sistema nervioso central en la primera parte. Y la semana que viene, el martes, vamos a dar la segunda parte. La idea que yo tengo es hoy hablar puramente de anatomía, quizás algunas cosas de funcionamiento, de fisiología, y ya la semana que viene, cuando hable de fisiología, ahí sí entrar en la parte de biopotenciales. Entonces, hoy, como esta clase lo permite, es una clase muy visual, muy de analizar detalles externos de la configuración del cerebro, y junto a que yo vengo corriendo, vengo acabando casi de llegar, no tuve tiempo de preparar PowerPoint, pero me gustan este tipo de clases así, ¿no? Donde vamos a improvisar, y lo que voy a hacer es compartirles mi navegador. Voy a ir tratando de seguir una secuencia lo más lógica posible y vamos a ver configuración externa e interna del encéfalo. Vamos a pasar muy rápido por tronco encefálico y cerebelo y ya luego vamos a profundizar un poco más en el cerebro. ¿Sale? Así es como vamos a ir viendo. Vamos a hablar primero de configuración externa, luego vamos a hablar de configuración interna. Ya en la parte de configuración interna sí quiero hacer un poquito énfasis en la parte de núcleos de la base, de ganglios basales. Y ya por último voy a terminar hablándoles un poco acerca de la corteza cerebral. De esto vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos la semana que viene del tema de biopotenciales, pero quiero que ya se vayan profundizando con las características morfofuncionales de la corteza cerebral. Entonces, aquí ya tienen mi navegador, ¿cierto? Déjame cierro primero aquí para que no estén chismoseando en mi chat de WhatsApp. Y aquí todos ven mi navegador, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar muy rápido del tronco encefálico. Vamos a platicar acerca de configuración externa y luego vamos a adentrarnos un poquito en la parte de configuración interna. Y de tronco encefálico aquí, así vamos a dar la clase. Yo les voy a ir poniendo imágenes y voy a tratar de ir viendo con ustedes algunos detalles. Si ven mi pantalla, ven aquí que tengo abierto una imagen esquemática a la derecha arriba. Ok, entonces, como recordarán, el tronco encefálico está conformado por tres estructuras que en sentido céfalo-caudal se nombran mesencéfalo, puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Si conectamos un poquito con la clase del martes, recordarán que estas tres porciones provienen de las dos vesículas cerebrales primarias inferiores, que eran el mesencéfalo, que se diferenciaba en el mismo mesencéfalo, y el rombencéfalo, que daba a su vez metencéfalo y mielencéfalo, y el metencéfalo daba a su vez el puente y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo daba la médula oblongada. Espero que hayan tenido algún chance de repasar un poquito las cosas que vimos. Si no, pues ni modo. Entonces, tronco encefálico, aquí pueden ver una vista anterior del tronco encefálico, y lo que más me interesa que dominen ustedes es la emergencia de los pares craneales. Porque aun cuando ustedes no tengan que hacer un examen neurológico profundo, sí hay ocasiones donde se nos presentan pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden ir a la consulta de psiquiatría, y ustedes en el examen físico pueden notar alguna alteración que sugiera que hay algún daño de los pares craneales, y en función de la alteración de la distribución topográfica que yo esté observando, yo puedo tener una idea relativamente clara de dónde puede estar el origen de la lesión de mi paciente. Entonces, por eso es que creo que puede ser importante que ustedes recuerden nuevamente toda esta parte de los pares craneales.
No vamos a entrar mucho en detalle, esto les tocará a ustedes como estudio individual, pero solamente recordar que hay un grupo de pares craneales que emergen entre la cara anterior y lateral de las diferentes porciones del tronco encefálico. Aquí tenemos en la médula oblongada, recuerden que aquí no sé si ustedes no están viendo mi cursor. ¿Así no ven? Ok. Aquí en la médula oblongada recordarán una cosita que se llamaba decusación de las pirámides. ¿De eso se acuerdan cuando estaban en los primeros años? Ok. La decusación de las pirámides, que era simplemente un detalle de configuración externa, que por ahí vienen bajando los axones de la vía córtico-espinal, que es la que lleva la información de motilidad voluntaria. Entonces aquí pueden ver el detalle de la decusación de las pirámides, y ese era el límite inferior de la médula oblongada que la separaba de la médula espinal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el surco anterior, tenemos el surco anterolateral, y a partir de ahí comenzamos a ver la emergencia de distintos pares craneales. No voy a entrar en el detalle de explicarles a ustedes 9, 10, 11, en el 12 de tal lugar. Esto se lo van a estudiar ustedes de forma individual, pero solo quiero que recuerden, por favor, que ya aquí comenzamos a observar la emergencia de pares craneales. Y esta emergencia, recordar que aun cuando uno le llame emergencia, no quiere decir que por ahí solamente esté saliendo información. Como recordarán, los pares craneales pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos. Y por lo tanto, si un par craneal es mixto, tiene información eferente que sale del tronco encefálico hacia la periferia, pero también tiene información aferente que entra al tronco encefálico. Por lo tanto, habría como una especie de error de concepto al decirle emergencia si estamos hablando, por ejemplo, del noveno par craneal, que es el glosofaríngeo, que tiene un componente sensitivo, pero le llamamos emergencia simplemente porque es el punto donde observamos que sale el paquete de nervios del tronco encefálico. ¿Sale? Entonces es importante hacer esa pequeña aclaración para que nadie vaya a decir es emergencia, pues por ahí solamente está saliendo información. No, también hay algunos pares craneales por los que entra información. Aquí hay una unión entre la médula oblongada y el puente. En esa unión, que es ese surco protuberancial inferior, de ahí también emergen algunos pares craneales. En la cara lateral del puente tenemos un paquete de nervios bien gruesos que emergen también de ahí, que espero que se acuerden, pero ese es el nervio trigémino. Y ya hacia arriba, en el surco protuberancial superior, salen los pedúnculos cerebelares, que son los que componen el mesencéfalo. Y aquí podemos ver también la emergencia de otro grupo de nervios craneales que también salen a este nivel. Y aquí recordarán que solamente hay un grupo, hay un par craneal que emerge desde la cara posterior, y entonces lo vemos hacia adelante, que es este que estamos viendo aquí, que ya les tocará a ustedes estudiárselo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me interesa que ustedes conozcan? Las tres porciones del tronco encefálico, los detalles de configuración externa, donde lo más importante es la emergencia de los pares craneales, y que hacia atrás tenemos como cavidad al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, donde el piso lo forma la cara posterior tanto del puente como de la médula oblongada, y el techo lo forman los velos medulares que forman parte del cerebelo, como lo están viendo aquí. Este es el velo superior y el velo inferior. Y aquí se forma la cavidad del cuarto ventrículo, que tenía formita de casita de campaña. Ahora, aquí importante a tener en cuenta con respecto a las funciones del tronco encefálico. Primero, recuerden que como aquí está la emergencia de los pares craneales, pues las principales funciones van a ser aquellas relacionadas con las funciones que lleven a cabo los pares craneales que están emergiendo por cada zona. Por ejemplo, si hablamos de que en la médula oblongada sale en el surco posterolateral pares 9, 10 y 11,
glosofaríngeo, vago y accesorio, sabemos que el accesorio, por ejemplo, es un nervio puramente motor. Es un nervio puramente motor que está relacionado con el control de la musculatura de los músculos de atrás, pues ya tendremos una idea de cuál sería alguna de las funciones en las que está relacionada la médula oblongada. Entonces, este es el detalle que creo que tienen que ir teniendo en cuenta, pero de forma general, el tronco encefálico es una estructura que está muy relacionada con el control de las funciones vegetativas. Recordarán que el cerebro, esta es la famosa teoría de los 3 cerebros de MacLean, que se pueden encontrar en algunos libros incluso de cultura general, donde hablan de que nuestro cerebro realmente está dividido en 3 cerebros, ¿no? Esto es una forma quizás un poquito más cultural de verlo. Definitivamente no es anátomo-funcional, pero es importante conocerla. Esa teoría de los 3 cerebros habla de que tenemos un cerebro reptil, un cerebro más relacionado con las funciones instintivas, las funciones de supervivencia, un cerebro emocional y un cerebro racional. El tronco encefálico estaría relacionado con ese cerebro reptil, esas funciones instintivas que nos permiten a nosotros la supervivencia y la perpetuación de la especie. Por lo tanto, ahí está el control de la temperatura, el control de la función cardiovascular, el control de la respiración. Y no sé si recordarán cuando hablaron de fisiología del sistema cardiovascular en los primeros años de la carrera, que hablábamos de un centro vasomotor, que ese centro vasomotor era el que se encargaba de controlar frecuencia cardíaca, fuerza de contracción del corazón, presión arterial, y todo esto se llevaba a cabo a nivel de tronco encefálico. ¿Sale? Entonces, entender que el tronco encefálico está relacionado con ese grupo de funciones instintivas y vegetativas. Y adicionalmente, otro grupo de funciones relacionadas con los pares craneales. Por ejemplo, tenemos los núcleos olivares y los núcleos cocleares, que saben ustedes que están relacionados con la audición, porque en el surco protuberancial inferior, por ahí entra el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Y aquí yo creo que es importante también que conozcan, porque esto es un elemento muy, muy importante para ustedes los psiquiatras, un grupito de núcleos que se extienden a lo largo del todo el tronco encefálico, incluso llegan más arriba, llegan hasta el diencéfalo y llegan un poquito más abajo, incluso hasta la médula espinal, que seguro que recordarán que se llaman núcleos de la formación reticular. Esos núcleos de la formación reticular que están ahí a todo lo largo del tronco encefálico tienen que conocerlos muy bien, porque estos son los núcleos que están relacionados con la función de ciclo-vigilia. Este es el famoso sistema reticular activador ascendente. Son un grupo de núcleos que se encargan de, en cierto modo, esto es un proceso extremadamente complejo. Tan es así que todavía no entendemos bien cómo trabajan a detalle, pero lo que sí sabemos es que estos núcleos, cuando se lesionan, hay una alteración de los ciclos sueño-vigilia. Tan es así de que hay lesiones que son por encima de del sistema reticular activador ascendente y el paciente entra en un estado de coma, pero conserva los ciclos sueño-vigilia. Mientras que cuando tiene una lesión a nivel del sistema reticular activador ascendente, el paciente entra en un estado de coma y no tiene conservación de los ciclos sueño-vigilia. Incluso ahí podemos encontrarnos todos los niveles de alteración de la conciencia, como seguro que han escuchado hablar del famoso síndrome de enclaustramiento, síndrome de lock-in, que es donde los pacientes están como que despiertos, pero no pueden moverse, no pueden hacer absolutamente nada. Y ahí hay distintos niveles de alteración de conciencia que no vamos a entrar en detalles porque eso es, como dijese un profesor mío, eso es un gran fanguero dentro de las neurociencias en el que todavía los neurocientíficos no logran definir ni tan siquiera qué diablo es la conciencia, pero sí hay criterios prácticos para uno enfrentarse a nuestra clínica diaria, ¿no? Pero por lo pronto, lo que me interesa que ustedes conozcan es que hay un grupo de núcleos que están interconectados entre sí, por eso se llaman formación reticular. Son grupos de núcleos a todo lo largo
pero que están muy interconectados, incluso anatómicamente se observa en cortes bien delgados, se observa cómo están interconectados los núcleos y se llama formación reticular. Forman parte de este sistema que recibe el nombre de sistema reticular activador ascendente y se encarga de los controles del ciclo sueño-vigilia. Y esto es importante que ustedes los conozcan, porque de repente tenemos pacientes que tienen alteraciones a nivel del tronco encefálico por cualquier razón, sea por un trauma craneoencefálico, sea por una lesión estructural, sea por una enfermedad infecciosa o autoinmune que ha dejado lesiones a nivel del tronco encefálico, y el paciente a largo plazo termina en consulta de psiquiatría porque el paciente tiene insomnio, porque el paciente tiene muchos trastornos en los ritmos sueño-vigilia. Entonces, ahí es por eso que les digo que ustedes tienen que tener un conocimiento de esto, porque eventualmente se lo pueden encontrar y decir, ¿por qué si este paciente tiene un tumor del ángulo pontocerebeloso que me está provocando una hipoacusia, porque este paciente también tiene un trastorno del sueño? Ah, porque ahí abajo a nivel del puente también hay núcleos del sistema reticular activador ascendente y por lo tanto pueden afectar los ritmos de sueño-vigilia del paciente. Ok, pasando el tronco encefálico, vamos a hablar un poquitito. A ver, muchachos, estamos de acuerdo de que no he hablado ni una cuarta parte de lo que ustedes deberían saber del tronco encefálico, pero vuelvo y les repito, ¿no? Ya ustedes son doctores, ustedes están haciendo una especialidad. Creo que estas clases son fundamentalmente orientativas. Les toca estudiar muchos de ustedes de forma individual y yo quizás darles simplemente la orientación y algunos elementos prácticos que yo creo que les puede ser útil para su clínica el día de mañana como psiquiatras, ¿no? Pero que nadie vaya a pensar que vamos a entrar aquí en todos los detalles porque si no, pues me gradúo yo de psiquiatra. No, Ana, me dan a mí el título de psiquiatra. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos una vista del tronco encefálico con el cerebelo y me interesa, a ver, el cerebelo también tiene sus detalles de configuración externa con su folia, su corteza cerebelar plegada, tiene unos núcleos internos, si recordarán tenía 4 núcleos que reciben unos nombrecitos muy bonitos desde medial hasta lateral, que tienen funciones en particular. Pero a mí me interesa que ustedes conozcan algunas funciones específicas del cerebelo que a mí me gusta compartirlas mucho cada vez que tengo la oportunidad de darle clase a personas un poco más jóvenes que yo, ¿no? Porque yo creo que yo no me formé hace tanto tiempo y sin embargo cuando yo me formé, yo recuerdo que cuando me hablaban del cerebelo, a mí me hablaban de control motor y equilibrio. De eso me hablaban del cerebelo. Hoy no son capaces de imaginarse la cantidad de pacientes que vemos en consulta con lesiones exclusivamente, y escuchen el nombre, exclusivamente del cerebelo, y el paciente con alteraciones del estado de ánimo, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas. Entonces, ahí es donde uno decía, pero ven acá, si a mí me explicaron que el cerebelo tenía que ver con el movimiento y con la coordinación y el equilibrio, porque este paciente tiene un infarto cerebelar exclusivo por una trombosis de la arteria cerebelosa posterior y yo tengo el paciente con una dificultad en la denominación evaluada por evaluación neuropsicológica y además de esto, un paciente con una alteración del estado de ánimo, que esto que le estoy diciendo es un paciente que vi yo en consulta hace 2 meses. Un paciente que incluso después de su infarto cerebeloso se divorció de la esposa. Y se divorció de la esposa específicamente porque la esposa, así me lo dijo, ya no lo soportaba. Ya el problema no era ni tan siquiera del control motor ni de la lesión motora que había dejado, porque de hecho se estuvo recuperando excepcionalmente rápido a pesar de que casi se le murió un hemisferio cerebelar. Estoy hablando de que tiene una resonancia casi con un hemisferio cerebeloso completamente blanco. Y sin embargo, el paciente desde el punto de vista motor ya estaba bastante bien. Cuando hablemos del examen físico neurológico, les hablaré de algunas maniobras que hacemos nosotros, que todavía lográbamos darnos cuenta que el paciente tenía una lesión por maniobras muy finas, pero a simple vista cualquiera que lo viera diría, el paciente no tiene ningún problema.
Y sin embargo, el paciente a partir de ahí comenzó a tener un montón de cambios en el estado de ánimo que lo convirtieron casi ya en otra persona, hasta el punto de que en un mes ya la esposa no lo soportaba. Y al final trajo consigo un divorcio de la pareja. Entonces, si no entendemos esto, podemos decir, no, este paciente manda en la consulta de psicológica, que simplemente como tenía 37 años, le dio un infarto, fue un golpe psicológico muy importante para él y por lo tanto hay que ver cómo lo ayuda el psicólogo, ¿no? Piensa que el problema es puramente psicológico y no entendemos que ya hoy, 2021, tenemos suficiente evidencia para entender que el cerebelo no está solamente relacionado con el control de la motilidad. ¿Está claro? El cerebelo hoy está relacionado incluso hasta con el aprendizaje cognitivo. Cuando le hablo del aprendizaje cognitivo, le estoy poniendo la palabra cognitivo, aunque a ustedes les parezca una redundancia, porque cuando uno habla de forma general de aprendizaje, hay todo tipo de aprendizaje. Incluso hay muchas clasificaciones de aprendizaje, pero aprender a caminar, eso es un proceso de aprendizaje. Y ahí hay un circuito puramente motor y no hay factores cognitivos implicados. Entonces, cuando les digo esto, les estoy hablando de niños, por ejemplo, que hemos visto en consulta con lesiones cerebelosas, por ejemplo, cerebelitis de causa autoinmune, y el niño a partir de ese momento tiene una dificultad académica importante en la escuela, cuando a nivel cortical no tiene ningún problema. Entonces, ya hoy sabemos que el cerebelo está relacionado con control de las emociones. Hoy sabemos que está relacionado con un funcionamiento ejecutivo, con cognición, con aprendizaje, con memoria. Hoy sabemos que el cerebro está relacionado tiene mucha relación con los ciclos de sueño-vigilia también. Por lo tanto, si van a profundizar, si van a estudiar, se darán cuenta de que el cerebelo ya está relacionado con un montón de cosas más allá del control motor, del control de la coordinación, del control del equilibrio, aun cuando estas son las manifestaciones que generalmente nos permiten en la clínica, cuando tenemos el paciente delante, tener una sospecha de que tiene una lesión cerebelosa, porque tampoco podemos irnos al otro extremo de ver un paciente con una alteración del estado de ánimo, un paciente, por ejemplo, que lleva 2 meses con ciclos de depresión o algo así, y nosotros, tiene una lesión cerebelosa. Definitivamente no. Hay un grupo de lesiones motoras que son fundamentalmente las que nos hacen sospechar de que hay una alteración a nivel del cerebelo, pero por favor, no pensar que solamente cuando se lesiona el cerebelo, lo único que vamos a encontrar en el paciente son alteraciones motoras. Ok, ya una vez que pasamos por el tronco encefálico y el cerebelo, creo que ya podemos profundizar un poquito más en el cerebro y vamos a dividirlo como mismo lo dividimos a la hora de analizar las vesículas cerebrales, ¿no? Recuerden que el cerebro está dividido en telencéfalo, que son esos hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es la porción que queda hacia el interior de los 2 hemisferios cerebrales. Si miramos esta imagen, aquí tenemos telencéfalo, esto es una vista medial. Aquí quité un hemisferio y estoy mirando desde dentro. Tenemos un hemisferio cerebral y aquí en verde tenemos dibujadito de alguna forma el diencéfalo. Vamos a comenzar con el telencéfalo. Vamos a comenzar con el telencéfalo y solamente recordarles, porque ya lo vimos en la clase de generalidades, el telencéfalo está dividido por surcos porque la corteza está plegada y está dividido por surcos y giros que delimitan esos surcos. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver surcos que son las depresiones y entre un surco y otro están delimitados los giros. ¿Sale? Pero importante entender, ya ahorita lo vamos a profundizar cuando hablemos de corteza cerebral, la corteza no solamente está en los giros, en los surcos también hay corteza. Aquí
a modo didáctico, estos giros y estos surcos reciben nombres. Y aun cuando, y estas son las cosas, muchachos, que a mí sí me interesa mucho que ustedes conozcan, porque aun cuando estemos recordando, yo estoy convencido de que todo esto ustedes lo dieron en morfología, en anatomía y fisiología del sistema nervioso cuando hablaron en los primeros años de la carrera, pero lo aprendemos simplemente como una base para entender la parte, el área clínica de pregrado. Ya aquí tienen que entender que el cerebro no es tan sencillo como lo pintan a veces, ¿no? Porque, a ver, les quiero poner un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el lóbulo temporal. Están viendo conmigo mi cursor, ¿no? Lóbulo temporal. En ese lóbulo temporal, en la vista lateral, se logran definir dos surcos, que está el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Quizás, déjame poner esta imagen que es la que mejor se ve. Surco temporal superior, ¿ya lo ven? Y surco temporal inferior. Y esos dos surcos delimitan tres giros. Giro temporal inferior, giro temporal medio y giro temporal superior. Y yo recuerdo cuando a mí me dieron en los primeros años de la carrera, y cuando le digo que los recuerdo, no es porque me recuerde hace 15 años, es porque yo estuve durante muchos años dando anatomía y fisiología del sistema nervioso central los primeros años de la carrera. Y esto es lo que yo le imparto a los estudiantes de primer año. Por lo tanto, sé que ya el nivel en que están ustedes no es así tan sencillo como se lo tienen que saber. Yo recuerdo que nos decían, el tercio posterior del giro temporal superior, ahí está el área de Wernicke. Y el área de Wernicke está relacionada con la comprensión de las palabras. Y por lo tanto, cuando hay una lesión en el área de Wernicke, pues el paciente tiene una afasia sensorial. El paciente no entiende lo que dice, pero puede hablar sin problemas. Miren, muchachos, la realidad es que en la práctica clínica diaria esto es extremadamente raro, encontrarse estas cosas tan bonitas como nos las pintan en los primeros años de la carrera cuando nos hablan. De entrada, si ustedes, no sé si alguno ha tenido la posibilidad, pero el día que tengan la posibilidad de entrar a un quirófano y ver neurocirugía y ver a 10 pacientes, se van a dar cuenta que no hay forma de delimitar el giro temporal superior en los 10 pacientes. De hecho, yo como soy neurofisiólogo, yo hago una cosa que se llama monitoreo intraoperatorio y muchas veces los neurocirujanos nos llaman para que mediante técnicas de neurofisiología nosotros le podamos decir dónde está la región que ellos están buscando, porque ese cerebrito no hay forma de que sea en la vida real como nos lo pintan las imágenes. Por lo tanto, este concepto de en el tercio posterior del giro temporal, como nos decían, en el tercio medio del giro temporal medio, ahí está el área auditiva primaria. Eso es un cuento. No hay forma de delimitar desde el punto de vista anatómico dónde está el área auditiva primaria. Y entonces de repente tienes un paciente que tiene una lesión aquí a nivel temporooccipital y te encontraste que el paciente tiene casi una acusia completa. Pero ¿por qué si la lesión es posterior? Porque hay variantes anatómicas. Y cuando te metes al quirófano te das cuenta de que el paciente tiene la anatomía completamente distorsionada, que no se parece en nada a este esquemita tan bonito que te pintan los libros, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan el nombre de los giros, de los surcos y las funciones principales que le dicen que esa área está con la que está relacionada, pero tienen que ya ustedes tener la mente lo suficientemente abierta para entender que la clínica es mucho más rica que cualquier docencia, que cualquier librito o esquema que ustedes puedan ver, ¿sale? Porque lo que no quiero que suceda el día de mañana, porque sí me sucede y cuando les digo esto, y estas son las cosas que yo creo que son importantes para mí hacerles, para mí transmitirles, ¿no? De que ustedes el día de mañana tienen pacientes delante y cuando tengan un paciente delante no pueden estar, pero ¿por qué este paciente tiene una hipoacusia si lo que tiene es un infarto y una lesión que estoy viendo en la resonancia que está en la región temporooccipital?
¿por qué este paciente tiene una afasia y no una afasia de Broca? Y el paciente tiene una lesión que ni tan siquiera está en la famosa área de Broca. Entonces, eso es lo que quiero, que no entren ustedes tampoco en ese detalle el día de mañana y tengan la visión un poquito más amplia, porque desafortunadamente, bueno, desafortunadamente no. A nosotros los médicos nos enseñan bien claro en la carrera cuando comenzamos que 2 y 2 no siempre es 4, ¿no es cierto? Que en medicina las palabras siempre y nunca no existen. Pero por alguna razón, en la medida que va pasando nuestra formación, se nos va olvidando eso y entonces nos enseñan fiebre, dolor en punta de costado y hemoptisis, eso es neumonía. Y fiebre, hemoptisis, dolor en punta de costado es neumonía. Y eso nos va cerrando la mente y decimos, ok, entonces, si no tiene esto, si no tiene estos síntomas, pues no tiene estas manifestaciones clínicas. Y la realidad es que los médicos tenemos que tener la mente mucho más abierta que ese esquematismo que nos enseñan en la carrera de que un conjunto de síntomas y signos es igual a una enfermedad. ¿Sale? Yo tenía una profesora en tercer año de la carrera que estuvo 4 años en África atendiendo pacientes con malaria. Ustedes recordarán cuando pasaron, discúlpenme que a veces me vaya un poquito del tema, pero yo creo que estas son cosas importantes. Ustedes son médicos y el día de mañana van a estar sentados en un consultorio con pacientes delante. Esta doctora nos decía, yo estuve 4 años viendo pacientes con malaria en el centro de África. Ella nos decía a nosotros, yo les puedo asegurar que muy pocos médicos en el mundo tienen la experiencia que yo tengo solamente en malaria, pero muy pocos médicos en el mundo tienen la experiencia que yo tengo. Si ustedes recordarán cuando dieron microbiología, el ciclo de vida del plasmodio, imagínate tú, clase de neuroanatomía, yo hablando de plasmodio ahora, pero si recordarán en el ciclo de vida de este parásito tiene una fase intraeritrocítica, tiene una fase que la hace dentro del eritrocito y se comienza a multiplicar y en algún momento explota el eritrocito y salen muchos más bichitos por la sangre, ¿no? Eso forma parte del ciclo de vida. Si hay ruptura de eritrocitos, hay salida de hemoglobina. Si hay salida de hemoglobina, hay degradación de hemoglobina. Si hay degradación de hemoglobina, hay liberación de bilirrubina, que es un producto metabólico de la degradación de la molécula de hemoglobina. Y si hay aumento de la bilirrubina, ¿qué hay? Ictericia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí, esto es como decía un profesor mío de la prepa, esto es matemática bodega, ¿no? Si hay aumento de la bilirrubina, pues tiene que haber ictericia. ¿Es cierto? Bueno, dice esta profesora que ella se pasó 4 años en África viendo pacientes con malaria y jamás en la vida vio un paciente con ictericia. Por favor, que nadie me diga que porque eran negros no se veían amarillos, porque tienen escleras, ¿no? Entonces, aun cuando sean negros, tienen escleras y mucosas que se tienen que poner amarillas. Y ella en 4 años jamás en la vida vio un paciente con ictericia. Entonces, ¿cómo la medicina, cómo la fisiopatología te explica que estos pacientes con malaria y se morían y con anemia de 4 y 5 no tienen ictericia? Pues habrá que investigarlo, pero la medicina es mucho más rica que cualquier libro, que cualquier docencia y que cualquier esquema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les quiero transmitir a ustedes con esto. No voy a entrar en el detalle de cómo se llama este giro, cómo se llama este surco. Lo más fácil que hay, ni tan siquiera tienen que entrar a los libros. En internet, aquí, miren, por aquí, miren uno, miren qué bonito ese esquema, ya con los nombrecitos puestos. Cuidado con utilizar Google como referencia, porque nadie diga, no, yo lo vi en una imagen de Google, porque están reprobados automáticamente. ¿Sale? Pero esto se lo aprenden ustedes, ya luego se lo estudian, cada una de las funciones que está asociada a algún área en particular. Ahí van a haber áreas cerebrales primarias, áreas secundarias, áreas de asociación, funciones visuales, auditivas, recuerden lóbulo de la ínsula. No quiero entrar en mucho detalle. Aquí me interesa, una vez más, hablarles ahora cuando hable, bueno, déjame hablarles ahora rápido de los ganglios basales antes de meterme en el diencéfalo. Como recordarán, ganglios basales en el cerebro no está solamente
formado por la corteza cerebral, sino que tiene un acúmulo de cuerpos neuronales hacia el interior que reciben el nombre de núcleos de la base o núcleos basales, aunque alguna literatura también le llame ganglios basales, ¿no? Esos acúmulos neuronales están hacia el interior. Aquí tienen una especie de esquema donde ustedes se los van a aprender, ya se los van a estudiar luego. Núcleo caudado, globo pálido, putamen, núcleo subtalámico, todos esos núcleos, ¿no? Ahora, una vez más, recuerdo como si fuera hoy que estos ganglios basales siempre me decían que estaban relacionados con el control de los movimientos, también control del plan motor, de planificación motora. Lo mismo que pasa con el cerebelo. Hoy tenemos pacientes en las clínicas con parálisis supranuclear progresiva, con atrofia multisistémica, con enfermedad de Parkinson, que son lesiones, alteraciones de núcleos de la base, donde en las primeras fases de esas enfermedades no hay alteraciones todavía a nivel cortical y sin embargo, esos son pacientes con alteraciones cognitivas, esos son pacientes con alteraciones del estado de ánimo. Por lo tanto, recordar que aun cuando estos son áreas cerebrales que están relacionadas con el control motor de los circuitos motores y todo, también están relacionadas con otras funciones no motoras. ¿Sale? Esto es importante para que no les pase lo mismo que con el cerebelo. ¿Por qué? Porque un paciente con enfermedad de Parkinson también tiene un estado depresivo. ¿Será que el paciente psicológicamente no acepta la enfermedad? ¿O será que el núcleo subtalámico de Lewis y que la sustancia nigra, que son las que están involucradas en el déficit dopaminérgico de un paciente con enfermedad de Parkinson, también están relacionados con el control del estado de ánimo, con circuitos que comparten con el sistema límbico? ¿Será? Eso es importante conocerlo, muchachos, para que el día de mañana ustedes no empiecen a meterse en el empirismo, aun cuando el empirismo sea necesario, para que no comiencen a meterse en el empirismo de bombardeo con medicamentos o rápido, vaya con el psicólogo, para que ustedes traten de explicarse un poquito mejor lo que sucede con el paciente. Y en la medida que ustedes se expliquen y entiendan un poquito mejor lo que sucede con el paciente, primero lo pueden orientar un poquito mejor y segundo, no solamente lo pueden orientar, sino también pueden sentarse a platicar con el paciente. A veces es mucho más fácil decirle, no, mire, vaya con esta doctora que es amiga mía, es una psicóloga amiga mía que ella la va a ayudar. Es mucho más fácil eso que sentarse con un paciente y explicarle sin necesidad de darle una clase de anatomía funcional, pero explicarle por qué su enfermedad también se asocia con alteraciones del estado de ánimo y que por lo tanto a veces tenemos que apoyarlos con algunas medidas farmacológicas y que no siempre es un problema de fuerza de voluntad o de que tiene que echar para adelante o el famoso echaleganismo, ¿no? Entonces estos son elementos que ustedes tienen que conocer muy bien a detalle. Y ya por último, porque ya casi estamos terminando, voy a hablarles un poquito del diencéfalo. El diencéfalo, hace algunos años tuve la oportunidad de leer en un libro de cultura general una forma de mencionar al diencéfalo que me encantó y por eso siempre la uso. Hacían una analogía como que si el encéfalo fuera la Tierra, el diencéfalo fuera el núcleo del globo terrestre, fuera el núcleo. El diencéfalo está exactamente hacia el interior y es un acúmulo de cuerpos neuronales con un máximo de hacinamientos. ¿Saben lo que significa hacinamiento, no? ¿Saben lo que significa hacinamiento? Ok, imagínense 20 personas en un cuarto de 4x4. Está perfecto, ahí está todo el mundo bastante cómodo. Imagínense 20 personas en un metro cuadrado. Ahí hay hacinamiento. Bueno, imagínense el tálamo, que es por predilección la principal estructura del diencéfalo. El tálamo es el sitio de mayor hacinamiento del cuerpo. Es el sitio donde mayor número de neuronas
por área de superficie transversal hay en el cuerpo. Y no solamente, cuando le digo mayor número de neuronas, me equivoqué, mayor número de células. El sitio del cuerpo humano donde mayor número de células hay por área de superficie es en el tálamo. Por lo tanto, para que se den cuenta el hacinamiento y la cantidad de neuronas que hay en un espacio tan reducido. Por lo tanto, de ahí se pueden llevar una idea de la importancia capital que tiene el tálamo y en particular el diencéfalo, ¿no? Por lo tanto, el diencéfalo es esta región que queda hacia el interior de los hemisferios cerebrales, hacia la línea media, ahí en el mismo medio. Esto es una vista otra vez medial, quitamos un hemisferio, lo estamos viendo desde adentro. Y para términos didácticos, el diencéfalo también se divide en epitálamo, tálamo, hipotálamo, cada uno con sus distintas partes. No vamos a entrar en ese detalle, eso se lo pueden estudiar muy fácilmente en la literatura. Aquí solamente quiero mencionar algunas cosas muy particulares. Primero, en el hipotálamo, que como el nombre lo dice, hipo, la parte que está por debajo, en el hipotálamo recuerden que tenemos la parte de la neurohipófisis y la hipófisis. Recuerden que la hipófisis tiene dos porciones, una adenohipófisis que realmente pertenece al sistema endocrino y una porción que pertenece al sistema nervioso que se llama neurohipófisis. Y esta porción del hipotálamo tiene una gran importancia desde el punto de vista vegetativo porque la hipófisis es la madre del resto de las glándulas. Recordarán que la hipófisis es la glándula que secreta los factores liberadores o inhibidores de hormonas del resto de las glándulas. Es la que controla suprarrenal, es la que controla tiroides, es la que controla todo el resto de las glándulas. Ahora, esa adenohipófisis, si recordarán, ahí terminan los axones que provienen de la neurohipófisis. Por lo tanto, al final, el control incluso de la adenohipófisis está relacionado con el sistema nervioso. Y por eso es que tenemos tantas manifestaciones somáticas en los pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas. Y entonces vienen los pacientes, pero ¿por qué tengo palpitaciones? ¿Y por qué me sudan las manos? ¿Y por qué se me pone la cara muy enrojecida? ¿Y por qué tengo constipación? ¿O por qué tengo que salir corriendo para el baño cuando me suda? Eso todas son manifestaciones somáticas. ¿Por qué? Porque hay un gran circuito neurohipofisiario que controla todo esto, el famoso sistema neuroendocrino. ¿Está claro? Ya eso sin contar el sistema nervioso autónomo de la parte simpática y parasimpática, que no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan esta relación para que puedan entender por qué sus pacientes van a tener tantas manifestaciones somáticas, aun cuando son pacientes con trastornos puramente funcionales, que solamente lo atienden ustedes los psiquiatras, pero tienen muchas manifestaciones somáticas. ¿Está claro? Entonces, ahí tenemos el ejemplo del hipotálamo, donde radica la hipófisis, con otras estructuras que ya ustedes se van a leer, cuerpos mamilares y todo este rollo. Tenemos hacia atrás el epitálamo, con una porcioncita hacia abajo que se llama subtálamo, donde está el núcleo subtalámico de Lewis. No voy a entrar a profundizar en eso, si ustedes se lo pueden estudiar sin ningún problema. Aquí solamente me interesa platicarles un poco acerca en el epitálamo de la glándula pineal, porque estamos en una época donde de repente me llegan una cantidad de pacientes con tratamiento con melatonina, que yo ya me quedo frío ya, porque ya estamos llegando a un punto donde ya la melatonina es casi cultura general. Ya los pacientes no necesitan que nadie se le indique. Ya la gente ha incorporado tanto de que la melatonina tiene que ver, está relacionada con el sueño, y como es por venta liberada en las farmacias, pues cualquiera va a la farmacia, se compra su frasquito de melatonina y se pone a tomar melatonina. Y me llegan los pacientes: no, doctor, yo estoy tomando melatonina hace 3 años. ¿Y quién se le indicó? No, yo me la compré, yo me la puse. Entonces es importante que ustedes conozcan la función de la melatonina secretada de forma natural por la glándula pineal y su relación con los ciclos sueño-vigilia.
Aun cuando esto no es una clase de farmacología, de psicofármacos, hay que entender que la melatonina no es ni un ansiolítico, ni es un hipnótico, nada de eso. La melatonina es una hormona natural secretada por la glándula pineal y que está relacionado con los ciclos sueño-vigilia. La glándula pineal está ubicada hacia la porción posterior del diencéfalo, en contacto muy estrecho con una región del tálamo que se llama pulvinar. Y esa región del tálamo está relacionada con el procesamiento de la información visual. Y por eso la glándula pineal se entera de toda la información visual. Y de la información visual no le interesan los colores, lo que le interesa es los ciclos luz-oscuridad. Entonces, en esos ciclos de luz-oscuridad, ahí es donde ella tiene liberación de melatonina en función de esos ciclos. Y por eso es que, de cierta forma, controla los ritmos sueño-vigilia. Por lo tanto, la melatonina no es un medicamento para que la persona duerma. La melatonina es un medicamento para, de cierta forma, regular los ciclos de sueño-vigilia. Ahora, ¿por qué yo voy a regular el ciclo sueño-vigilia si yo no tengo la certeza de que el paciente tiene una alteración del ciclo sueño-vigilia? ¿Entiendes? Por eso es que yo me peleo tanto con los pacientes y a veces con algunos colegas cuando veo que usan melatonina de forma tan deliberada. No es que no haya que usarla, es que no puede quedarse en el proceso de que tiene una alteración del sueño, pues melatonina. ¿Por qué? Porque no quiero usar todavía clonazepam, porque clonazepam después de la tercera edad se asocia a deterioro cognitivo. Mejor vamos a usar melatonina. ¿Pero por qué? Sin ni tan siquiera buscar o hacer un interrogatorio a ver cuál es la causa de la alteración del sueño del paciente, ¿no? A veces todavía, y Ana, porque te veo riendo, porque seguro que tú has chocado con esto también, ¿no? De repente me llegan mamás con adolescentes con melatonina. ¿Por qué? Porque el adolescente duerme de día y está despierto en la noche jugando videojuegos y haciendo lo que quiera, sin saber que son cambios normales, hormonales también, y por la maduración del cerebro de ese rango de edad, y de repente queremos ir en contra de un proceso fisiológico simplemente porque el adolescente ahora se acuesta a las 5 de la mañana y se despierta a las 2 de la tarde. ¿Sale? Entonces, esto simplemente quería recordárselo porque está relacionada con esta parte de la anatomía y es importante que ya desde ahorita ustedes lo vayan conociendo, ¿no? Y ya para culminar, ahí nada más que me interesa hablarles muy rapidito del tálamo. El tálamo, esta estructura que les decía que está hacia el centro, que es este gran centro de relevo. Por ahí, señores, pasa todo lo que sube al cerebro y todo lo que baja. Si ustedes desde el punto de vista anatómico miraran, si tuvieran la posibilidad, ahí me encantaría, Ana, que pudieran entrar a un quirófano, una cirugía neurológica, para que vieran en vivo, porque a veces el cerebro en vivo no se parece en nada a los esquemitas estos que uno ve en los libros, pero si viera un corte transversal en el cerebro, se diera cuenta de que alrededor del 97-98% de lo que sube y baja del cerebro pasa por el tálamo. Ahí solamente se escapa una partecita del fornix, comisura anterior, pero casi todo lo demás sube y baja por el tálamo. Por lo tanto, el tálamo es un centro de control, un centro de relevo que de alguna forma u otra filtra, por decirle de algún modo, toda la información que le llega a la corteza cerebral y toda la información que la corteza cerebral está mandando hacia abajo. ¿Sale? Y de ahí la importancia del tálamo. Por suerte son extremadamente raras las lesiones talámicas exclusivas, por suerte son extremadamente raros. A mí no me ha tocado en mi práctica clínica jamás haber visto un paciente, pero de repente uno lee los libros síndromes talámicos y cosas así. A mí hasta ahora, por suerte, no me ha tocado ver ningún paciente en la clínica, porque estas lesiones no son frecuentes. Pero para que tengan una idea, ahora a ustedes les toca estudiarse en su estudio individual las diferentes regiones del tálamo, porque hay diferentes regiones con diferentes núcleos y como está relacionado con todo, pues podemos definir una regioncita que está relacionada con la parte auditiva, otra con la parte visual, otra con partes motoras. Entonces, simplemente dejarles el concepto de que el tálamo es un gran centro integrador para tanto lo que sube
como lo que baja. Incluso, muy importante, los famosos circuitos top-down y bottom-up. No sé si han escuchado hablar de esto, pero son circuitos que regulan la información que sube. Eso es lo que se llama bottom-up, como que en el tálamo hay información, por ejemplo, sensorial, que está subiendo. Ahí está el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde hace un relevo, y ahí hay un circuito que regula lo que sube más arriba. Eso es un tipo de regulación bottom-up, de abajo hacia arriba. Pero al mismo tiempo la corteza influye de forma lateral para que el tálamo decida también qué sube. Y estos son los famosos circuitos top-down. Por ejemplo, desde arriba, desde la corteza, yo puedo controlar lo que está subiendo. Y ya más adelante, cuando les hable acerca de electroencefalograma y mapeo cerebral, les voy a platicar algunas de las cosas que hemos encontrado nosotros en nuestra práctica diaria. Por ejemplo, en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y en pacientes con adicciones, con respecto a ciclos atencionales, en relación a estos mecanismos de top-down y bottom-up. ¿Sale? Y ahí ya no mencioné, pero también tener en cuenta, recordar, como decía un profesor, se llama Calixto Machado, un profesor mío de la especialidad, que decía, recordarse que el cerebro no es nada más que neuronas, ¿no? Hay cables allá adentro y esos cables también son muy importantes. Por lo tanto, de la sustancia blanca no nos olvidemos. Hay comisuras, está una comisura anterior, una comisura posterior, está el cuerpo calloso, que es una gran estructura comisural con diferentes partes. También hay distintos tractos que conectan distintas partes de un hemisferio cerebral y distintas partes de hemisferios diferentes. Y entonces todo esto hay que recordarlo porque es muy frecuente. Por ejemplo, la cápsula interna, seguro que han escuchado hablar de ese nombre. La cápsula interna es un pedacito del cerebro donde todos los cables se unen. Y por lo tanto, una lesión en la cápsula interna son lesiones que provocan muchas alteraciones clínicas en el paciente. ¿Sale? Entonces, ya a ustedes les tocará estudio individual. Me disculpan si han llegado a esta clase con la idea de que les explique bien a detalle todas las cositas. Creo que no hace falta. Ya ustedes tienen que lograr un nivel de independencia suficiente, porque además ya ustedes ven pacientes, ¿no? Ustedes son médicos y por lo tanto ya no hay que estarles explicando las cosas tanto a detalle. Así que les tocará estudio individual y tampoco vayan a decir después, no, eso el doctor Alío no me lo dio, ¿no? Les toca estudio individual a ustedes. Entonces, con esto doy por terminada la clase. Voy a hacer todo lo posible por el martes de la semana que viene, darme mi primer viajecito turístico allá con ustedes para darle la clase de biopotenciales, porque les adelanto, la clase de biopotenciales es una clase densa, pero a mí se me hace muy interesante, pero al mismo tiempo a mí me encanta. Y por lo tanto a mí me gusta darla mucho con pizarrón, con plumones para hablar de los iones y todas esas cosas. Y así de esta forma no me gusta. Entonces voy a hacer todo lo posible por darme el viaje el martes de la semana que viene allá con ustedes para ir con un pizarrón y unos plumones, darle la clase de biopotenciales. ¿Sale? ¿Alguna duda? Claudia, Fernanda y Ulises, para que vean la memoria que tengo. ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, pues sería todo el día de hoy. Ya cuando empecemos a hablar un poquito más de las cosas clínicas, pues veremos cómo podemos dividirlos a ustedes para que se den una vuelta por aquí conmigo en el centro y vean quizás alguna consulta o algún registro de electroencefalograma y cosas así. ¿Sale? Muy bien, doctor, pues nos vemos el martes. Muchas gracias, que tengan excelente tarde y no les robo más tiempo para que no se les vaya el camión. Chao.